Durante miles de años, Egipto nos ha cautivado con sus enigmáticos secretos. Desde manos derechas cortadas hasta un monstruo sin ojos, aquí hay 20 nuevos descubrimientos en Egipto que aterrorizan a los científicos. Número 20. Entrada misteriosa cerca de la Gran Pirámide de Egipto. A principios de este año, los arqueólogos descubrieron una misteriosa estructura en forma de L, oculta en las profundidades subterráneas cerca de la Gran Pirámide de Egipto. Utilizando un avanzado radar de penetración terrestre y tomografía de resistividad eléctrica, un equipo conjunto de Egipto y Japón desenterró esta enigmática formación en el cementerio occidental de Giza, un sitio reservado para la realeza y los funcionarios de élite desde hace más de 4.500 años. Esta estructura oculta mide aproximadamente 33 por 49 pies y está enterrada a profundidades de entre 1 y 8 pies. Los arqueólogos especulan que podría ser la entrada a una antigua tumba, que posiblemente contenga tesoros incalculables o pistas sobre los poderosos gobernantes de Egipto. Es asombroso cómo, a pesar de años de excavación y estudio, seguimos descubriendo las cosas más inesperadas en Egipto. Muchos se preguntan qué secretos se esconden bajo sus arenas. Antes de que se encontrara esta tumba, la zona se consideraba una sección vacía de la necrópolis, una zona que antes se pasaba por alto. Rodeadas por las tumbas de funcionarios de alto rango conocidas como mastabas, estas estructuras rectangulares de techo plano, construidas con piedra caliza o ladrillos de barro, eran típicas del antiguo reino de Egipto, pero el nuevo hallazgo sugiere que podría haber algo más elaborado debajo de ellas. Los arqueólogos creen firmemente que esta estructura, sea lo que sea, fue hecha por manos humanas. Los arqueólogos ahora creen que podría contener pozos verticales que conducen a un complejo más profundo, tal vez intacto durante milenios. ¿Podría este espacio oculto ser el lugar de descanso final de una figura antigua perdida hace mucho tiempo en la historia? Hasta que se realicen más excavaciones, solo podemos especular. Número 17. Encuentran en Egipto 16 manos derechas cortadas. Un equipo de arqueólogos de Neonat, el Instituto Arqueológico de Austria y la Academia de Ciencias de Austria se quedaron atónitos cuando no solo recuperaron restos momificados mientras excavaban un antiguo palacio en Tel el Daba, Egipto. Curiosamente, descubrieron algo mucho más: 16 manos derechas cortadas. Estas manos, enterradas hace unos 3.600 años durante el reinado de la dinastía de los Hyksos, representan una de las primeras pruebas físicas de una horrible práctica que solo se conocía a través de inscripciones y tallas de templos. Estas manos, todas del lado derecho y notablemente grandes, se encontraron en fosas fuera de una sala del trono, lo que sugiere que eran parte de un ritual público. Según los registros del antiguo Egipto, cortar la mano derecha de un enemigo era prueba de que había muerto un oponente, pero también significaba victoria. Esta acción simbolizaba la eliminación del poder del enemigo, lo que garantizaba que ya no pudiera levantar la mano en combate, ni siquiera en el más allá. Ahora bien, lo que resulta más desconcertante es el hecho de que estas manos fueron amputadas con tal precisión que sorprendió a los investigadores. A diferencia de los métodos rudimentarios que uno podría esperar, las manos fueron extirpadas limpiamente, sin las marcas reveladoras de un hachazo o de la fuerza bruta, lo que significaba que habían sido extirpadas mediante un proceso casi quirúrgico. Este nivel de cuidado implica que estas manos eran trofeos, probablemente recompensas para los soldados que las intercambiaban por el oro del valor, un prestigioso honor otorgado por los gobernantes egipcios. Pero, ¿de quién eran estas manos? Si bien es imposible saberlo con certeza, los expertos creen que pertenecían a los enemigos de los Hyksos, que eran llevados a la batalla, o como parte de un ritual macabro después de la muerte. La mayoría de las manos pertenecían a hombres, pero una mano más pequeña podría haber sido femenina, lo que plantea aún más preguntas sobre esta antigua práctica. Número 18. Secreto detrás de la sustancia viscosa negra de Egipto. Los entierros del antiguo Egipto siempre han sido fascinantes, pero una práctica particularmente misteriosa ha captado la atención de los arqueólogos: el uso de una sustancia viscosa negra azabache para cubrir los ataúdes y las momias de la élite social. Esta sustancia drenada, encontrada en entierros que datan de las dinastías 19 a 23, finalmente fue desentrañada por los investigadores recientemente. Durante años,
Esta sustancia viscosa negra siguió siendo un misterio. ¿Fue intencional o es simplemente algo que se formó con el tiempo? Recientemente hemos encontrado la respuesta. Los expertos descubrieron que la sustancia negra en sí era un brebaje elaborado con grasa animal, resina de árbol, cera de abejas y petróleo crudo proveniente del Mar Muerto. Esta mezcla no era fácil de conseguir. Algunos de sus ingredientes, como las resinas de pistacho y coníferas, tenían que ser importados de regiones lejanas, lo que significaba que quienes estaban cubiertos con esta sustancia negra tenían riqueza y un gran estatus. Esta sustancia se vertía sobre los ataúdes, a menudo en cantidades tales que sellaba permanentemente la caja de la momia dentro del ataúd. Un ejemplo es el caso de Yedkonsio Efang, un sacerdote del dios del sol Amunjdev, que fue enterrado bajo 13 litros de esta sustancia negra. Los científicos también descubrieron recientemente su significado oculto. Verás, el negro estaba asociado con Osiris, el dios egipcio de la muerte y el renacimiento, a menudo llamado el negro. Recubrir los ataúdes con una sustancia viscosa negra era una forma de vincular al difunto con Osiris, ofreciendo protección en el más allá y asegurando su regeneración. A pesar de su importancia, esta sustancia viscosa negra seguía siendo una de las prácticas más inquietantes que realizaban los antiguos egipcios en el pasado. Número 17. Culpable hasta que se demuestre lo contrario. Una de las cosas más intrigantes y aterradoras que hemos descubierto sobre el antiguo Egipto es su ley bastante sesgada. Si te acusaban hace miles de años y resultabas ser parte de la gran civilización egipcia, se te presumía culpable hasta que se demostrara lo contrario. Sí, no al revés. Este marco legal se basa en la cosmovisión egipcia, Ma'atenae, un concepto supervisado por los dioses y los faraones. La suposición subyacente era que nadie sería acusado a menos que hubiera hecho algo malo y que dependía del acusado demostrar su inocencia. Los tribunales no tenían abogados, por lo que el acusado y el acusador tenían que presentar sus propios casos directamente a los jueces. Estos jueces eran, por lo general, sacerdotes o funcionarios designados por el faraón, y en algunos casos, los oráculos divinos incluso emitían veredictos. Los dioses decidían el destino de los acusados guiando el juicio mediante su poder celestial. Incluso para los delitos menores, los castigos estaban diseñados para restablecer el equilibrio. Los bienes eran devueltos, a veces con multas del doble de su valor, mientras que los infractores podían recibir castigos corporales o humillación pública. No hace falta decir que una de las peores cosas que te podían pasar en el antiguo Egipto era que te acusaran de un pecado que no habías cometido. Número 16. Sarcófagos negros, gigantescos. En 2018, un descubrimiento en Alejandría, Egipto, dejó a los arqueólogos y al mundo zumbándoles el pulso. Un enorme sarcófago de granito negro de 30 toneladas enterrado a 16 pies bajo tierra. Con 6,5 pies de altura y sellada durante más de 2000 años, esta misteriosa tumba alimentó rumores de maldiciones e incluso especulaciones de que podría contener los restos de Alejandro Magno. Es un eufemismo decir que este descubrimiento volvió a encender la fascinación del mundo por la civilización antigua. Semanas después de que se descubriera el sarcófago, los expertos abrieron el ataúd, para gran consternación del público, solo para encontrar algo inquietante: agua de alcantarilla y 3 esqueletos flotando en el lúgubre líquido. La apertura del ataúd dio lugar a innumerables teorías sobre una maldición que se había desatado sobre el mundo. Afortunadamente, no se produjo ninguna maldición, o al menos no ha tenido efecto todavía. Se creía que los esqueletos eran de guerreros antiguos. Un cráneo tenía la marca de un golpe letal, probablemente infligido por una flecha. A pesar del daño causado por siglos de exposición a las aguas residuales, estos huesos aún contenían pistas sobre el turbulento período ptolemaico de Egipto, una época de intenso conflicto político y militar tras el reinado de Alejandro Magno. Número 15. Una momia infantil de 3000 años de antigüedad. No es una momia en absoluto. Cuando los expertos descubrieron este bulto, creyeron que se trataba de los restos momificados de un niño de 3000 años de antigüedad. Sin embargo, tras estudios posteriores, se dieron cuenta de que no era así. Lo que parecía ser un pequeño cuerpo momificado resultó ser una momia infantil hecha de granos y barro. Una tomografía computarizada avanzada reveló que la momia no era de carne y hueso,
sino un objeto ritual cuidadosamente construido destinado a honrar a Osiris y proteger el alma del difunto en su viaje a través del inframundo. Conocido como momia de grano o momia de maíz, los restos estaban destinados a representar a Osiris, el antiguo dios egipcio de la muerte. Estos objetos similares a momias fueron creados durante los últimos períodos de Egipto, cuando Osiris jugó un papel central en las tradiciones funerarias. Los egipcios creían que al moldear el grano en forma de Osiris, podían simbolizar la regeneración y el ciclo de vida y muerte. Los granos que germinan en el suelo y dan nueva vida, también representan perfectamente la asociación de los dioses con la resurrección y la otra vida. Número 14. Princesa egipcia gigante que custodia un templo. Un arqueólogo en Luxor descubrió recientemente una estatua de alabastro de 6 pies y 5 pulgadas de altura de una princesa real, Isete, miembro de la familia real de Egipto, desde alrededor de 1350 a.C. Esta imponente figura fue descubierta en el templo de su padre, el faraón Amenhotep III. Aunque es impresionante por sí misma, se cree que la estatua formaba parte de una estructura colosal. Una estatua aún más inmensa que alguna vez, alcanzó una altura estimada de 456 pies. La estatua de alabastro, aunque desgastada por el paso de los siglos, aún exhibe detalles finos, incluyendo la peluca redonda de la princesa y el icónico collar Menet, asociado con Hathor, la diosa de la música y la fertilidad. La princesa Isis, una figura menos conocida pero significativa, estaba a los pies de la monumental estatua de su padre. Esta posición simbolizaba su papel no solo como hija real, sino como guardiana del templo, vigilando el espacio sagrado dedicado al más allá. Desafortunadamente, todavía no hemos encontrado la estatua más grande. Si lo hacemos, sin duda sería uno de los mayores descubrimientos en el antiguo Egipto. Número 13. Monstruo sin ojos. En una mañana tranquila a lo largo de las costas de la península del Sinaí en Egipto, Andrea Judd, de 39 años, se topó con una criatura aterradora que apareció en la playa. Basta con echar un vistazo a esta criatura. Es imposible averiguar qué es. A primera vista, la visión de esta criatura marina sin ojos y con 2 mandíbulas fue suficiente para dejarla inquieta, ya que la describió como parecida a un orco. La piel oscura y seca de la criatura, sus dientes afilados y su boca abierta, la hacían parecer sacada de una pesadilla. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de la gente fue su segundo par de mandíbulas, conocidas como mandíbulas faríngeas. Y aunque es aterrador, en realidad no es algo inaudito y es algo que es común en ciertas criaturas marinas, como las morenas. Estas mandíbulas secundarias se utilizan para atraer a la presa más profundamente en la garganta. Un mecanismo espantoso. Las morenas, conocidas por su aspecto inquietante y sus habilidades depredadoras, son comunes en el Mar Rojo, lo que podría explicar cómo una criatura así terminó aquí. Sin embargo, su ubicación, a 39 pies tierra adentro desde el agua, ciertamente hizo que este descubrimiento fuera desconcertante. Aunque el origen de la criatura sigue siendo un misterio, los expertos creen que, en lugar de un experimento extraterrestre o científico que salió mal, los restos pertenecían a una pobre morena que se secó trágicamente en la tierra. Número 12. Sarcófagos de granito rosa. Recientemente, los arqueólogos descubrieron lo que aclamaron como uno de los descubrimientos más innovadores en Egipto. En los últimos años, han descubierto un sarcófago de granito rosa de 3.300 años de antigüedad perteneciente a Ptah Wea, el jefe del tesoro bajo el reinado de Ramsés el Grande en Saqqara. Este descubrimiento, que se puede considerar un sueño, revela la vida de una de las figuras más influyentes del antiguo Egipto. El enorme sarcófago, adornado con inscripciones intrincadas, muestra cuán importante fue el jefe del tesoro bajo el reinado de Ramsés el Grande. También demuestra cuán gratificante fue servir a uno de los faraones más poderosos de Egipto. Número 11. Pinturas más antiguas de Jesucristo. Recientemente, los arqueólogos que trabajan en la antigua ciudad de Oxirrinco, Egipto, hicieron un descubrimiento notable, lo que podría ser una de las representaciones más antiguas de Jesucristo. La imagen, hallada en una tumba subterránea del siglo VI, muestra a un joven de pelo rizado, vestido con una túnica corta
y levantando la mano como si estuviera dando una bendición. Se cree que esta pintura fue creada por los primeros cristianos coptos. La tumba, situada a lo largo de una ruta procesional entre el Nilo y un templo cercano, fue probablemente el lugar de enterramiento de un escriba y varios sacerdotes. Junto a la imagen del joven, las paredes de la tumba contienen otros símbolos coptos y motivos vegetales. La representación única de la figura, una representación de Jesús más joven de lo que se ve tradicionalmente, ha llevado a algunos expertos a calificar el descubrimiento de excepcional, ya que revela más sobre el cristianismo en el antiguo Egipto. Pero, ¿cómo no era posible que los antiguos egipcios adoraran a sus propios dioses? Bueno, el antiguo Egipto estaba gobernado por fuerzas poderosas, entre ellas los hicsos, los nubios, los macedonios y, por supuesto, los romanos. Esto dio paso a la introducción de otras religiones en la tierra, lo que llevó a la creación de esta pintura, que podría cambiar la historia del cristianismo en el antiguo Egipto. Número 10. Cámaras ocultas cerca de la tumba de Tutankamón. La tumba de 3.400 años de antigüedad de Tutankamón podrían revelar pronto el paradero de la misteriosa reina Nefertiti. Nefertiti es una de las reinas más famosas del antiguo Egipto por varias razones, desde su legendaria belleza hasta su misteriosa desaparición de los registros históricos. Fue la gran esposa real del faraón Akenatón, un gobernante que alteró drásticamente el panorama religioso de Egipto al promover la adoración de un solo dios, Atón, el disco solar. Este cambio marcó uno de los periodos más radicales de la historia egipcia, y Nefertiti estaba al lado de Akenatón como una igual, una posición poco común para las mujeres en el antiguo Egipto. No solo era reina, sino cogobernante, representada en relieves de templos promoviendo rituales y castigando enemigos, papeles tradicionalmente reservados a los faraones. Algunos historiadores incluso creen que pudo haber gobernado Egipto como faraón después de la muerte de Akenatón, posiblemente bajo el nombre de Neferneferatón. Con su fama y el poder que una vez tuvo, queda una pregunta: ¿dónde está su tumba? Recientemente, los arqueólogos descubrieron lo que podrían ser cámaras ocultas en la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, y creyeron que esto podría finalmente poner fin al descubrimiento en torno a Nefertiti. Utilizando un radar de penetración terrestre, los investigadores identificaron un corredor que se bifurcaba desde la cámara funeraria del rey Tutankamón, lo que desató el entusiasmo sobre la posibilidad de localizar el lugar de descanso final de Nefertiti, que ha eludido a los académicos durante décadas. Los investigadores creen que la tumba de Tutankamón, que siempre ha parecido inusualmente pequeña para un rey, podría haber sido diseñada originalmente para ella. Aunque los primeros análisis de radar han apoyado y contradicho la teoría de las cámaras ocultas, este último descubrimiento reaviva la esperanza de lo que algunos llaman el hallazgo del siglo. Si se confirma, podría cambiar nuestra comprensión de los entierros reales del antiguo Egipto. Número 9. El colgante de otro mundo del rey Tutankamón. En el pasado, un pequeño y misterioso cristal amarillo abundaba en el desierto egipcio. Se les conoce como vidrio del desierto libio. Los científicos han intentado desentrañar el misterio detrás de estos pequeños trozos de vidrio durante años, pero no encontraron la verdad hasta hace poco. Lo más asombroso es que la verdad se reveló gracias a un colgante que alguna vez usó el rey Tutankamón. Se descubrió un trozo de este vidrio amarillo incrustado en un colgante que pertenecía nada menos que al rey Tutankamón. El colgante presenta un escarabajo, un símbolo de transformación y renacimiento, tallado en el vidrio del desierto. Durante años, los investigadores debatieron cómo se formó el vidrio, con teorías que iban desde la actividad volcánica hasta los rayos. Sin embargo, estudios recientes han confirmado que el vidrio fue creado por el intenso calor del impacto de un meteorito. Temperaturas que alcanzaron más de 3.000 grados Fahrenheit derritieron la arena del desierto, creando el vidrio. Esto significa que hace miles de años, los antiguos egipcios entendieron que este gran material provenía de los cielos y de alguna manera lograron crear este intrincado colgante con él. Número 8. Momia egipcia embarazada, tenía cáncer. El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, lo que representa casi 20 millones de muertes solo en 2020. Sin embargo, parece que esta enfermedad también se cobró la vida de personas en la antigüedad.
Se cree que la primera momia egipcia embarazada del mundo, de unos 2000 años de antigüedad, probablemente haya fallecido a causa de una rara forma de cáncer a las 28 semanas de embarazo. Originalmente se creía que esta momia, conocida como la Dama Misteriosa, era un sacerdote, pero las exploraciones modernas revelaron que era una mujer joven, de entre 20 y 30 años, que lamentablemente falleció junto con su hijo no nacido. La momia formaba parte del proyecto Momias de Varsovia, que utiliza técnicas avanzadas de imágenes para desenvolver momias digitalmente, revelando detalles increíbles sin alterar sus restos. Los investigadores descubrieron cambios cancerosos en sus huesos, que pueden haber causado su muerte. Esta investigación también abre la puerta a más preguntas sobre la salud materna en el antiguo Egipto, ya que este es el primer caso conocido de una mujer embarazada momificada. Estudios posteriores sobre sus restos podrían incluso contribuir a la investigación moderna sobre el cáncer. Número 7. No hay papel de regalo. No hay problema, ahora tenemos papel de momia. Esta es una de las muchas partes extrañas de la historia que recientemente salieron a la luz una vez más. En el siglo XIX, uno de los usos más extraños de las momias del antiguo Egipto era la fabricación de papel, una práctica que tuvo consecuencias no deseadas y mortales. Hubo una época en la historia en la que los restos momificados eran saqueados y los artefactos del antiguo Egipto no eran tan venerados ni respetados como lo son hoy. Esto significa que, en algún momento, se pueden adquirir fácilmente a bajo precio. El papel de momia, los envoltorios de lino que se reutilizaban como fuente barata de papel, se volvieron más baratos que el papel común. Este material se reciclaba para fabricar todo tipo de productos, desde envases hasta periódicos, y era popular en Estados Unidos y Europa debido a su asequibilidad. Sorprendentemente, el papel de momia llegó a la industria alimentaria, donde se utilizó para envolver productos alimenticios. No hace falta decir que fue una mala idea. Los cuerpos utilizados para estos papeles a menudo tenían siglos de antigüedad y habían sido enterrados en condiciones insalubres. Algunas momias portaban patógenos, incluida la bacteria del cólera. Como resultado, la manipulación de papel de momia, especialmente en los envases de alimentos, contribuyó a los brotes de cólera, una enfermedad mortal que asoló las comunidades en el siglo XIX. Esta es solo una de las muchas historias extrañas de la historia que seguramente te harán preguntarte por qué. Número 6. Escondite de momias de gatos. En 2018, los arqueólogos que trabajaban cerca de El Cairo en la necrópolis de Saqqara descubrieron momias que demostraron una vez más cuánto veneraban a los gatos los antiguos egipcios. En lugar de restos humanos, descubrieron un escondite de momias de gatos antiguas, perfectamente conservadas durante más de 2000 años. Este descubrimiento mostró la profunda reverencia que tenían los antiguos egipcios por los gatos, animales que eran sagrados para la diosa Bastet, una deidad asociada con el hogar, la fertilidad y la protección. Las tumbas donde se encontraron las momias de gatos pertenecían a funcionarios de la quinta dinastía de Egipto, alrededor del 2500 a.C. Sin embargo, las momias de gatos en sí probablemente datan de períodos posteriores. El descubrimiento no solo incluía los gatos momificados, sino también las estatuas de madera y bronce de Bastet. En la sociedad egipcia, los gatos eran considerados guardianes y protectores, y a menudo se pensaba que traían buena suerte a los hogares. De hecho, los gatos eran considerados tan importantes que la gente del antiguo Egipto solía afeitarse las cejas cuando su gato moría. Parece que los humanos han estado envueltos en las garras de los felinos desde hace miles de años. Número 5. El dios egipcio de la luna que espera corazones. Los antiguos egipcios adoraban a muchos dioses, más de 2000 de ellos, pero nada infundía más miedo que Khonsu, el antiguo dios egipcio de la luna. Si bien puede que no sea tan conocido como Ra u Osiris, la leyenda que rodea a esta deidad es escalofriante. Como deidad asociada con el tiempo, la curación e incluso la venganza, Khonsu tenía un papel ominoso en la mitología egipcia. En su día se lo representó como un joven con un mechón de pelo a los costados que lucía el disco lunar y la luna creciente en la cabeza. Su poder iba más allá de los simples ciclos lunares. Khonsu era el viajero y el vagabundo que, según se creía, viajaba por el cielo nocturno, guiando las fases de la luna y controlando el tiempo.
Su influencia sobre la luna también le otorgaba dominio sobre las mareas, la fertilidad humana y el paso del tiempo en sí. Sin embargo, su lado más oscuro proviene de textos antiguos en los que se lo describe como un dios que podía causar miedo y destrucción. Por ejemplo, en el mito tebano, Khonsu era temido por su capacidad de devorar corazones, consumiendo a quienes se oponían a Matland, el principio de la verdad y el equilibrio cósmico. Número 4. Sirvientes fueron enterrados con sus amos. El antiguo Egipto tenía muchas prácticas desconcertantes, pero ninguna es más aterradora que los sacrificios de sirvientes, una práctica sombría vinculada al entierro de faraones e individuos de alto rango, en la que se obligaba a los sirvientes o sirvientes a acompañar a su gobernante al más allá. Se creía que estos sacrificios aseguraban que el faraón o noble contaría con todo su séquito en la próxima vida, listo para servirle, tal como lo había hecho en el reino mortal. La práctica era más frecuente durante el período dinástico temprano, en particular durante la primera y la segunda dinastías. Uno de los ejemplos más famosos proviene del lugar de enterramiento del faraón Jair en Abidos, donde los arqueólogos descubrieron los restos de más de 300 personas que se cree que eran sirvientes y sirvientes sacrificados. Los sacrificios de sirvientes a menudo se llevaban a cabo con gran cuidado. Los sirvientes eran enterrados en tumbas individuales que rodeaban la cámara funeraria del faraón o noble, lo que simbolizaba su lealtad continua. Sin embargo, en el período del Reino Medio, esta práctica había desaparecido en gran medida. En su lugar, los egipcios comenzaron a utilizar cuerpos Ush, pequeñas figuras destinadas a servir como sirvientes simbólicos en el más allá, reemplazando la necesidad de sacrificios humanos. Número 3. La advertencia y la valiente maldición de los faraones. La maldición de los faraones es una de las leyendas más antiguas del antiguo Egipto. De hecho, la mayoría de la gente hoy en día está familiarizada con la maldición del rey Tutankamón. Cuando se descubrió y abrió la tumba del joven faraón en 1922, muchos temieron que se desatara una maldición sobre los involucrados. Curiosamente, esto parecía ser así. Poco después de que se abriera la tumba, una serie de misteriosas muertes y enfermedades afectaron a los involucrados en la excavación, lo que llevó a muchos a creer que la maldición de los faraones era real. Uno de los casos más famosos fue la muerte de Lord Carnarvon, el patrocinador financiero de la expedición de Carter. Falleció repentinamente solo unos meses después de que se abriera la tumba, y muchos atribuyeron su muerte a la supuesta maldición. La muerte de Carnarvon, junto con las de otros, incluidos arqueólogos y visitantes del lugar, parecía dar credibilidad a la idea de que el lavado de la tumba estaba protegido por una maldición. Sin embargo, la maldición de los faraones no es algo que se atribuya puramente al mito. Hemos descubierto inscripciones de maldiciones en escritos antiguos sobre tumbas del antiguo Egipto. Estas advertencias a menudo advertían a los intrusos de que no perturbaran los lugares de descanso de los muertos, amenazándolos con la muerte y la desgracia. Aunque no se encontró ninguna maldición explícita en la tumba de Tutankamón, otras tumbas egipcias sí contenían advertencias que prometían un castigo divino para los ladrones de tumbas. Número 2. Grabados rupestres submarinos de antiguos faraones egipcios. Este año, los arqueólogos han descubierto antiguos grabados rupestres de faraones egipcios que han estado sumergidos durante décadas. Estos grabados, encontrados al sur de Asuán, representan a varios gobernantes importantes del antiguo Egipto, incluidos Amenhotep III, Tutmosis IV, Somtik II y un sacerdote. Los grabados se perdieron bajo las aguas cuando se construyó la presa alta de Asuán en la década de 1960, inundando grandes porciones de la región. Estos grabados detallados, con inscripciones jeroglíficas, revelan mucho sobre las dinastías 18 y 26 de Egipto. También contienen representaciones de faraones en poses reales, símbolos de poder divino y representaciones de rituales religiosos. Este descubrimiento sorprendió a todos, no solo porque fue inesperado, sino también porque reavivó nuestra intriga sobre los faraones. Verá, varios faraones, incluido Akenatón, a menudo se representan con rasgos que te harían preguntarte si realmente era humano. Extremidades delgadas, una cabeza alargada y rasgos alienígenas.
Este descubrimiento reavivó una vez más las conspiraciones sobre los antiguos faraones egipcios. Enlace a visitantes extraterrestres. Número 1. Lady Rai. Lady Rai fue una antigua mujer egipcia de principios de la dinastía 18 que continúa intrigando a los investigadores hasta el día de hoy. Su momia fue descubierta en 1881 en el caché real cerca de Deir el-Bahari y fue aclamada como uno de los ejemplos mejor conservados de las primeras técnicas de embalsamamiento egipcias. Se puede decir con seguridad que los restos de Lady Rai estaban tan bien conservados que resulta bastante inquietante. Incluso 3.500 años después de su muerte, su momia permanece inquietantemente intacta, con sus pestañas, cejas y cabello aún visibles. Su rostro y cuerpo fueron cubiertos con una mezcla de resina que preservó sus rasgos con una calidad casi real. Este misterio del embalsamamiento ha llevado a que se la describa como el ejemplo perfecto de embalsamamiento de principios de la dinastía 18. La momia de Lady Rai, ahora alojada en el Museo Egipcio de El Cairo, sigue siendo un punto focal para los investigadores que estudian la salud. Recientemente, otro avance sobre Lady Rai se produjo cuando los investigadores lograron devolverle la vida, pero no de la manera que estás pensando. Gracias a la tecnología moderna, los expertos reconstruyeron su momia y recrearon su aspecto cuando aún estaba viva. Nos vemos en el próximo video.